Bueno, buenos días. Día de hoy, ¿verdad? Día de la sesión de hoy. Vamos a estar hablando un poco de lo que son los motores de corriente continua, en este caso los motores llamados paso a paso. Estos motores, ¿verdad? Son utilizados en algunos sistemas, ¿verdad? Que podemos encontrar, unos sistemas mecatrónicos que podemos encontrar, ¿verdad? Donde necesitamos de un actuador, ¿ok? Recordemos que los motores paso a paso es un actuador, es un motor, ¿verdad? Como acabo de decir, de corriente continua. Bien, que necesitamos realizar tareas, actividades donde necesitamos que esos giros del motor sean precisos, ¿ok? Sean precisos, sean movimientos lentos, no sean de torque rápido, ¿ok? Y normalmente lo encontramos, ¿verdad? En brazos robóticos, ¿ok? En algunos brazos robóticos podemos encontrar este tipo de motores paso a paso, ¿ok? Hay brazos robóticos que necesiten realizar alguna tarea, algún movimiento de traslado de algún material, ¿ok? Entonces, necesitamos que ese movimiento sea algo preciso, algo lento, no muy rápido, y por ello entonces utilizamos, ¿verdad? Los motores paso a paso. Leemos entonces, dice, bueno, esta pequeña teoría dice un motor paso a paso, ¿verdad? Un dispositivo electromecánico que recuerden que tiene un rotor, un estator, igual que otros motores, pero que tiene varias bobinas, ¿ok? Y cuando yo le doy ese pulso de corriente a cada bobina, entonces él se mueve un ángulo o una rotación en velocidad angular, precisa y muy lenta y muy poca, ¿bien? Bueno, dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos, ¿verdad? Como estamos hablando de desplazamientos angulares. ¿Ok? Pero cuando yo acabo de hablar de velocidad angular, recordemos que la velocidad angular, ¿verdad? Es 2pi por el valor de la frecuencia. En este caso, ¿ok? Tenemos una frecuencia porque tenemos un ancho de pulso y ese ancho de pulso viene representando el periodo de la señal. ¿Ok? El periodo de la señal y el periodo de la señal inverso del periodo de la señal es la frecuencia y viceversa. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Ok? Lo que significa que es capaz entonces de avanzar, continuamos leyendo, una serie de grados, ¿ok? Esos movimientos angulares representan los grados, ¿ok? Y ese grado, ese movimiento de grados significa que se llaman los pasos, por eso entonces que los motores se llaman paso a paso. Dependiendo de sus entradas de control, esa dependiendo entonces de la cantidad del impulso que yo le dé. Bien, dentro de las características, bueno, tenemos ventajas y desventajas en el uso de este tipo de motores. ¿Ok? Dentro de las ventajas, bueno, es capaz de asegurar un posicionamiento simple y exacto, ¿ok? Movimiento lento, movimiento preciso, que se representa en un grado, ¿ok? Son ligeros, fiables y fáciles de controlar, pues al ser cada estado de excitación del estator estable, el control se realiza en bucle abierto, sin la necesidad de sensores de realimentación. Normalmente, ¿verdad? Cuando yo genero un pulso, esos pulsos son controlados por el ancho del pulso, ¿ok? O sea, una unidad de control que controla el ancho del pulso de ese pulso. Normalmente son pulsos cuadrados, rectangulares, ¿ok? Donde yo puedo variar el ancho del pulso, sí, cuando yo hablo del ancho del pulso es el ancho que dura el uno lógico, ¿ok? Recordemos que tenemos unos y ceros, una imagen que son, ¿ok? En digitales, una señal cuadrada, una señal rectangular, ¿ok? El valor de ese uno, el ancho de ese pulso, bueno, yo lo puedo controlar, una redundancia, en una unidad de control, ¿verdad? Un microcontrolador puede generarme un pulso PWM, donde es modulación de ancho de pulso. Esa modulación de ancho de pulso PWM, a través de ella yo puedo controlar ese ancho del pulso. Y ese ancho de pulso se traduce en el ángulo de rotación del motor. ¿Okay? Bien. Entonces, también dentro de otras ventajas, dice, son ideales donde se requiere un movimiento preciso, ¿ok? Lo que vamos a hablar. Dentro de las desventajas, dice el funcionamiento a bajas velocidades, el trabajo a bajas velocidades, no es suave, ya que existe el peligro de pérdida de posición por trabajar en bucle abierto. Tienden a sobrecalentarse, trabajando a velocidades elevadas y presentan, porque eso es que no se trabajan a velocidades elevadas, y presentan un límite en el tamaño que pueden alcanzar, ¿ok? Ese es el límite de la velocidad. Bien. Dentro de los tipos, ¿ok? Dentro de los tipos de motores de paso a paso, tenemos uno que se llama de imanes permanentes, ¿ok? Entonces dice que el rotor que posee una polarización magnética constante gira para orientar sus polos de acuerdo al campo magnético creado por las fases del estator. Ok, tenemos los imanes bastante, fijos alrededor del estator y el rotor va girando. Ok, permiten mantener un par diferentes de cero cuando el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción del motor, es típicamente posible obtener pasos angulares de la siguiente manera. Por cada pulso que yo le dé, genera
un movimiento de 7.5 grados, es decir, una rotación de 7.5 grados. Luego, cuando yo le doy el siguiente pulso, él rota a 11.25, es decir, de 7.5 pasa a 11.25 para el segundo pulso. Para un tercer pulso que yo le dé, pasa de 11.25 a 15 grados y luego de 15 grados a 18 grados y así sucesivamente, bueno, hasta que pasa de 45 grados al siguiente pulso, pasa a 90 grados. Es decir, cuando yo le dé 1, 2, 3, 4, 5 pulsos, él pasa de la rotación de 45 grados a un ángulo de 90 grados. ¿Ok? En este tipo de motores, dice entonces el ángulo de rotación se determina por el número de polos en el estator. ¿Ok? Aquí una imagen donde tenemos los polos, imanes permanentes, 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos los polos. ¿Ok? Los polos están en el rotor. Vean que aquí dice norte, sur, norte, sur, norte, sur. Y entonces recuerden que cuando en el rotor tenemos esta polarización de estos ángulos, ¿verdad? Esta orientación. Entonces, cuando él toca el imán permanente, va a girar, ¿ven? Por cada pulso que yo le dé. Bien. Eh, ¿Cómo funciona más o menos un motor paso a paso? Bueno, ya hablamos de los pulsos, ¿verdad? Ya hablamos de los pulsos. Vamos a correr esta imagen, aquí se corrió un poco. Ok, dice un motor paso a paso funciona al recibir pulsos eléctricos que tienen secuencialmente sus bobinas, creando un campo magnético que atrae al rotor y lo mueve en pasos discretos. Eso es por cada pulso que yo le dé. Cada pulso hace que el rotor gire un ángulo específico, permitiendo un control preciso de la posición del eje. ¿Okay? Entonces, él va a girar, ¿verdad? Vea que aquí tenemos los imanes, estos son imanes permanentes, aquí tenemos las bobinas, ¿ya? Que aquí tenemos el rotor. Por cada pulso positivo que yo le dé, ¿ya? Él va a girar en un sentido y y si le doy pulsos negativos también, él gira, ¿ok? En otro sentido. Esto es donde tenemos, fijémonos que tenemos A negativo, ¿verdad? Fíjense que tenemos la bobina, se energiza con pulsos positivos y también se puede generar con pulsos negativos. Entonces él va girando en un sentido con pulsos positivos y hacia el otro sentido con pulsos negativos. ¿Ok? Bien, esto es a modo grosso, ¿verdad? Cómo funciona en términos generales un motor paso a paso. ¿Ok? Hay muchos tipos de diferentes motores paso a paso que podemos encontrar en los brazos robóticos, porque dijimos que los brazos robóticos, ¿verdad? Pertenecen a lo que son los sistemas mecatrónicos. A veces decimos, bueno, sinónimo de mecatrónica robótica, pero no necesariamente es así, como hemos ya explicado en otras sesiones. ¿Okay? Deben estar pendientes del aula virtual, por allí vienen otras clases por Zoom semanales, ¿verdad? Pronto entraremos en la parte de robótica industrial, donde hablaremos de robots industriales, muy usados en los campos, en la parte de la automatización, más que todo en el ensamblaje de automóviles. ¿Ok? Estaremos explicando los tipos de robots industriales. En este caso vamos a trabajar con una máquina específica, una marca alemana, se llama Kutka. ¿Ok? Entonces, bueno, atentos a la aula virtual. ¿Ok?